Venga, vamos al lío. Hoy nos metemos en un tema que, bueno, nos toca a casi todos. La postura, la columna y esa idea tan potente de que podemos reprogramarla. Sí, la idea es analizar a fondo esa conexión entre diagnóstico, o sea, ver qué pasa, y el movimiento que lo corrige. Y para esto tenemos un material de partida que es como poco curioso. Es una entrevista sobre el trabajo de Caroline Berger de Gemini, que es una crack de Pilates. Una auténtica experta. Pero lo que de verdad te rompe los esquemas no es ella, es quién la entrevista. A ver, El entrevistado se llama Gandur y lo describen como su primer asistente. vale, Y Gandur es un caballo. ¿cómo? Sí, un caballo. Y la idea me parece genial, porque es tener una perspectiva animal. Alguien que ve nuestra estructura sin filtros, sin ego, ¿sabes? Pura mecánica. Qué bueno. Es una idea brillante. ¿Qué verá él que a nosotros se nos escapa? Pues fíjate, más allá de la anécdota, que es maravillosa, el contenido es de un rigor brutal. Nuestra misión hoy es desgranar la sinergia entre dos cosas clave de esa entrevista. Vale. Por un lado, el análisis postural según Kendall, que es como tener el mapa para leer el cuerpo y sus desequilibrios. El diagnóstico. Exacto. Y por otro, el método Pilates, que sería la caja de herramientas para reeducar ese movimiento y, bueno, devolverle el equilibrio a la columna. Entendido. Y una cosa importante desde ya, no buscamos una postura perfecta de foto, de esas forzadas. El objetivo es recuperar la función, la coherencia y, vamos, vivir sin dolor. Me fascina. Volviendo al caballo, ¿qué puede ver él que nosotros no? La entrevista dice que ve al humano sin el filtro del ego, sin las ilusiones del voluntario, sin las compensaciones inconscientes. ¡Ostras! La frase es... Es potentísima, porque te obliga a mirar la estructura pura, el alineamiento real, las tensiones sutiles, esas pequeñas oscilaciones que hacemos sin darnos cuenta. Claro. Gandur, a través de la entrevista, cuenta cómo Caroline, antes de que nadie diga nada, ya ha escaneado cómo se apoya una pelvis o el porte de una cabeza. Es como si tuviera rayos X. Me imagino a Gandur en su esquina pensando, madre mía, otro que viene torcido. Totalmente. Y lo interesante es cómo eso se conecta con la práctica. Gandur ve cómo Caroline traduce esa lectura visual en una intervención neuromuscular con Pilates. Pero sin forzar. Claro, nada de forzar, nada del típico ponte derecha. Es una educación del movimiento. Es guiar al cuerpo para que él solo encuentre un eje más justo. Es enseñarle, no mandarle. Me encanta. Vale, entremos en materia. Para leer el cuerpo necesitas un alfabeto. ¿En qué consiste exactamente este análisis de Kendall? Pues mira, no es un juicio de bueno o malo. El texto lo llama, y me parece perfecto, una columna vertebral metodológica. Me gusta. Es una forma de observar el cuerpo con un rigor anatómico muy preciso. Te dice cómo interactúan las curvas naturales de la columna y sobre todo cómo las cadenas musculares se ayudan o, al revés, se inhiben unas a otras. Y ahí vienen los problemas. Ahí vienen los desequilibrios. La clave es entender que la postura no es estética, es la expresión funcional de equilibrios profundos. Vamos, que tu postura cuenta una historia de lo que pasa por dentro. ¿Vale? ¿Y qué ve un ojo entrenado con este método? Dame algún ejemplo concreto del texto, algo que podamos visualizar. Pues un ojo entrenado ve patrones. Por ejemplo, pilla al instante si la lordosis lumbar, la curva de abajo, es exagerada, la hiperlordosis. Ajá. O si, al contrario, está rectificada, la famosa espalda plana. O si la columna torácica, la de la chepa, está muy rígida en una cifosis. Pero eso es lo más evidente. Claro, pero es que va más allá. A las microdesviaciones. Un esternón que tiende a cerrarse, una costilla que no se expande bien al respirar, o una escápula, el omóplato, que no desliza bien. O sea, el detalle. El detalle. Lo importante no es ver el qué, sino entender el porqué de un dolor. Ver que ese hombro que te duele quizá tiene su origen en una pelvis que no está en su sitio. Ver la conexión. La entrevista menciona un trío de desequilibrios frecuentes. Suena a banda de rock de los 80. Podría ser, sí. Pero me da que es menos divertido. Venga, vamos a por esos 3 jinetes del apocalipsis postural. Sin duda. Empecemos por la base, la región lumbar. Aquí hay dos extremos muy claros. Vale. La hiperlordosis, con esa curva muy marcada. La pelvis hacia adelante, en anteversión. El sacar culo. Justo. Y el otro extremo, la espalda plana, con la pelvis en retroversión, con el coxis metido. Y en ambos casos, el enfoque de Caroline es brillante. Nunca corrige con fuerza. Se olvida del mete el ombligo o aplasta la espalda contra el suelo.
Para, porque a mí toda la vida me han dicho, mete el ombligo, que es pura tensión. Lo de usar la respiración suena mucho más sutil, ¿no? Es que es mucho más inteligente. Usa la respiración diafragmática para despertar la musculatura profunda. El famoso transverso, los multífidos. Músculos que ni sabemos que tenemos. Exacto. No se activan con fuerza, sino con conciencia. Al respirar de una forma concreta, esos músculos se ponen a trabajar y la pelvis vuelve a un neutro funcional. No forzado. El cuerpo se recoloca solo. Entendido. Segundo miembro de la banda. Chepa. Una caja torácica cerrada no solo limita la respiración, es que sobrecarga las cervicales una barbaridad. Claro, tienen que compensar. Ahí la solución pasa por reeducar la respiración costal posterior. Vamos, aprender a respirar hacia la espalda. Se trabaja con movilizaciones muy finas, segmento a segmento, buscando el alargamiento axial de la columna. Espera, alargamiento axial. Suena muy técnico. ¿Cómo lo visualizamos? No es estirarse sin más. Es imaginar que tienes un hilo que te tira de la coronilla al techo y otro del coxis al suelo. Crear espacio entre vértebras. Vale, me hago la idea. Con eso y la respiración, se abre el esternón y se reposicionan las escápulas. Hay una cita en francés que es oro. Es liberando la caja torácica que la columna recupera su capacidad natural de repartir las fuerzas. ¡Qué bueno! Al liberar el tórax, la columna deja de sufrir. Exacto. Vale, lumbares y tórax. Y el último del trío. El problema casi universal. La columna cervical, el porte de cabeza adelantado. El de estar todo el día con el móvil. Ese mismo. La cabeza se nos va para adelante, comprime las cervicales y nos deja los trapecios como piedras. Y aquí viene el giro de guión. A ver. La cabeza es la última pieza del puzzle. No se empieza por el cuello. Primero, y esto es innegociable, hay que liberar la columna torácica. Ostras, entonces, ¿me estás diciendo que el típico dolor de cuello por el ordenador no se solucionó trabajando el cuello, sino la espalda? Totalmente. Eso te desmonta por completo. Es contraintuitivo, pero es pura biomecánica. Una vez que el tórax está libre, la solución para el cuello es reeducar los flexores profundos del cuello con micromovimientos, alargar la nuca y estabilizar las escápulas para que sirvan de anclaje. Entendido. El diagnóstico está claro. Lumbares, tórax, cervicales. Suena un poco desolador, pero aquí es donde Pilates se convierte en la solución, ¿no? ¿Cómo se empieza a reprogramar todo esto? Exacto. Y la primera herramienta, la maestra, es la respiración. No es algo secundario. El texto dice que es la primera fuerza interna que organiza la postura. Ahí es nada. Es que una mala respiración lo desorganiza todo. El objetivo es enseñar a sentir cómo el diafragma baja, cómo se expande el tórax a los lados y hacia atrás, y cómo se activan los músculos profundos para estabilizar sin rigidez. En los apuntes también se habla mucho de la pelvis como el cimiento. Es que lo es, pero un cimiento dinámico. Lo primero es restablecer la propiocepción, que la persona vuelva a sentir dónde está su pelvis. Ser consciente de ella. Eso. El objetivo es un neutro funcional, no rígido. Incluso el imprint, lo de apoyar las lumbares, se usa solo como herramienta pedagógica temporal. Ujú. Y aquí hay una conexión crucial que se subraya. Una pelvis neutra, sin un tórax centrado encima, no sirve para nada. La pelvis es el cimiento, sí, pero la caja torácica es la bisagra que conecta el mundo de abajo con el de arriba. Qué buena imagen, la de la bisagra. Si la bisagra está oxidada, da igual lo bien que coloques los cimientos. Mencionas la caja torácica como bisagra, y Gandour, el caballo, llama a las escápulas las guardianas silenciosas. Me encantan estas metáforas, ayudan a entenderlo todo. Son perfectas. La caja torácica es ese centro donde se junta todo. Respiración, estabilidad, movilidad. Liberarla lo cambia todo. Y las escápulas son esas guardianas. ¿Por qué guardianas? Porque su movilidad controlada es vital. Si están fijas, las cervicales sufren. No se trata del gesto simple de echa los hombros para atrás, sino de conseguir que sean estructuras vivas, que deslicen, que acompañen al brazo, pero que a la vez sepan estabilizar. Entiendo la teoría, pero seamos sinceras, suena increíblemente difícil. ¿De verdad una persona normal que no es atleta puede llegar a tener esa conciencia corporal para sentir cómo se mueven sus escápulas? Es una pregunta muy pertinente. Y la respuesta es que sí, pero requiere paciencia y buena guía. Claro, no es de un día para otro. ¿No? Es un reaprendizaje. Como aprender un idioma que tu cuerpo ya hablaba de niño, pero que ha olvidado. Al principio te sientes torpe, pero poco a poco empiezas a sentir cosas que no sabías ni que existían. Ahí está la magia. Vale, entonces, resumiendo, a ver si lo he entendido bien. El método Kendall es el diagnóstico. Sí,
el mapa que nos dice qué está desalineado y por qué. Y el Pilates, como lo aplica Caroline, es la terapia, las herramientas para reconstruir ese alineamiento. Has dado en el clavo. El texto lo describe como una obra de alineamiento. No se corrige una pieza aislada. Se recompone el conjunto. Se recompone un conjunto, se escucha el movimiento como un lenguaje y se le enseña a la columna a reorganizarse desde dentro. ¡Qué maravilla! Y es que la cita final de Gandour lo resume todo. Dice que él, desde su rincón, ve las espaldas enderezarse, las respiraciones hacerse más profundas, ve al ser humano redevenir vertical, no par contrant, mais par intelligence du corps, Volver a ser vertical no por obligación. sino por la propia inteligencia del cuerpo que ha despertado. ¡Qué conclusión tan potente! La gran lección de este análisis parece que es que la postura no es una posición estática que tengamos que forzar, es el resultado dinámico de cómo se mueve y respira todo nuestro cuerpo. Es una consecuencia. Precisamente. Y este análisis nos deja con una reflexión importante para quien nos escucha. A ver, La postura es el lenguaje visible de cómo nuestro cuerpo gestiona las tensiones, los hábitos, la gravedad. Si nuestro cuerpo está contando una historia a través de su forma, la pregunta es, ¿estamos prestando atención a lo que dice o simplemente ignoramos las señales hasta que grita en forma de dolor?